Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy, miércoles 27 de mayo. Por favor, confírmenme por ahí si están logrando ver lo que es el PDF compartido, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar. Entonces vamos a, No, a- profesor, ahorita lo tiene con IE Control. Sí, ahorita sí, ya. sí. Entonces, vamos a continuar el tema de modelado, ¿verdad? De sistemas físicos que estábamos viendo la última vez. Vimos la parte de los sistemas eléctricos y vimos los sistemas traslacionales, ¿verdad? Que decíamos que no pasamos para la parte del modelado con las leyes pues, de la física, en este caso de las leyes de Newton. Decíamos en el caso pasado que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y en base a esas leyes que son de física, pues nosotros sacábamos las ecuaciones que caracterizan al sistema, y con esa caracterización del sistema nosotros deducíamos las ecuaciones, y de las ecuaciones hacíamos las transformadas de Laplace, de las transformadas de Laplace generábamos las matrices de estado del sistema, ¿verdad? Y con eso pues obviamente que nos ayudaríamos a resolver el sistema, que es lo que se busca, ¿verdad? Entonces con transformada directa, después hacer la transformada inversa, y así pues en general. En este caso vamos a continuar ahora viendo, y nos toca ver los sistemas mecánicos de rotación. Lo tenemos ahí en la página 115 del libro, ¿verdad? Que estamos utilizando de base. Y nos dice pues la teoría: los sistemas rotacionales son análogos a los sistemas traslacionales. Las ecuaciones son de la misma naturaleza o forma. Se usa el mismo procedimiento para determinar las ecuaciones dinámicas del sistema. Los tres elementos que usaremos en los sistemas rotacionales se describen a continuación. Entonces en el primero, el A, dice que es el momento de inercia, el cual es definido por la ecuación tau de t igual a j segunda derivada de θ con respecto al tiempo, o j derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, donde tau, dice, es el torque o par aplicado, j es el momento de inercia, y donde θ es el ángulo de rotación, y w de t es la velocidad angular. La ecuación 48 que nos dieron acá arriba es análoga a la de masa en un sistema traslacional. Bastará con sustituir tau por f de t, m por j y θ por x, tal como es mostrado en la figura número 37, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Tau pues es la rotación que va a tener. J pues tenemos aquí que sería el sustituto de la masa, y θ1 decíamos, θ es el sustituto de lo que es la distancia como tal. Aquí la distancia, como es angular, pues es un ángulo que mueve, ¿verdad? Un ángulo en radianes. Tau pues sería la fuerza aplicada para hacer mover esa, en este caso digamos puede ser un eje de rotación, una rueda, etcétera. En el segundo tenemos el inciso B, pues que nos da el segundo elemento, es el amortiguador, el cual está definido por la ecuación tau de t igual a beta derivada de tau de t, perdón, igual a beta derivada de θ con respecto al tiempo, donde beta representa el coeficiente de amortiguamiento de fricción y θ es el ángulo de rotación, como se muestra en la figura 38. Entonces aquí tenemos en la 38, igual tenemos tau, que es una fuerza, digamos, o un torque que se le va a aplicar para mover. Beta pues decíamos que es el coeficiente que tenemos ahí,
de amortiguamiento, y teta pues sería el ángulo que se va a mover, ¿verdad? O la distancia rotacional que va a desplazarse al mover al tratar de ejercer un torque sobre ese amortiguador. El tercero que tenemos acá dice que es el resorte rotacional. Este representa el tercer elemento y está definido por tau de t igual a k teta, donde k representa la constante de elasticidad del resorte, igual que lo veíamos en el ejemplo anterior, y teta es el ángulo de rotación, como se muestra en esta figura 39. Tenemos aquí el ángulo que va a dar el giro, k es la constante de elasticidad del resorte. Además de estos elementos principales, se debe incorporar otro elemento no menos importante, muy usado en la industria y en los sistemas mecánicos tradicionales, como lo son los engranajes, el cual está definido por las siguientes ecuaciones: N1 entre N2 igual a T1 sobre T2, y N1 sobre N2 igual a θ2 sobre θ1, donde N1 y N2 representan el número de dientes de cada engranaje, y T1 y T2 son sus torques o pares mecánicos respectivos, los cuales son ilustrados en la figura número 40, la tenemos acá. Aquí tenemos, ¿verdad?, N1 y N2, que son la cantidad de dientes, y T1 y T2 pues serían los torques, ¿verdad?, aplicados, o los pares, como decía. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo, el ejemplo 5. Determinar las ecuaciones dinámicas y la matriz de estado del sistema mecánico rotacional mostrado a continuación. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, nuestro primer torque 1 de S, J1, ¿verdad?, el ángulo θ1, la constante K1 de elasticidad de este resorte, otra J2 que tenemos acá, otro ángulo θ2, otro constante K2 para el resorte, ¿verdad? Y es lo que tenemos. Dice, primer paso, determinar las ecuaciones dinámicas siguiendo de manera análoga el procedimiento de análisis de masas descrito en los sistemas transnacionales. Para la masa J1, ¿verdad?, que sería esta de acá, decíamos que a esta masa pues se le va a aplicar este torque 1 que tenemos acá, y nos va a dar, dice, TdS igual a, siguiendo la ecuación, ¿verdad?, sería J1, la segunda derivada de θ1, que es el que tenemos acá, el ángulo del desplace que va a ser rotacional con respecto al tiempo, más hacia el otro extremo él conecta con este resorte, pero decíamos que uno va a ser positivo, que sería este, y en este tendríamos una diferencia de fase porque tenemos dos elementos, ¿verdad? Sería θ1 menos θ2, que sería el otro desplazamiento en el segundo. Entonces sería, como es un resorte, pues la fórmula es K1 por el ángulo θ, pero como intervienen dos, ¿verdad?, el que está atrás y el que está adelante, θ1, θ2 nos da un diferencial, decíamos en la clase pasada. Para la masa J2 pues aplicamos el mismo. Para J2 le aplican, de la parte de atrás tenemos 2 y hacia el otro lado solo tenemos 1, entonces aplicaría igual en esta parte. Para K2 sería K1 por para este de acá, K1 θ2 menos θ1, ¿verdad?, este de acá menos este, para el resorte, más el de que está al otro lado, que es K2 por θ2, más el que desplaza en el punto porque estamos buscando, que sería J2 por la segunda derivada de θ2 con respecto al tiempo, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, si ya nosotros despejamos, ¿verdad?, el exponente más alto que este, vamos a dividir todo entre J2,
Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda derivada segunda de teta 1. Aquí, pues perdón, estamos en este primero, vamos a despejar. Derivada segunda de teta 1 sobre teta 2, vamos a dividir entre J1. Nos va a quedar a TS sobre J1 más K1 sobre J1 por teta 2, ¿verdad? Este menos lo pasó al otro lado a positivo y este otro pasó a negativo, ¿verdad? Menos el otro sería K1 menos K1 más K2 sobre J1 por teta 1. Bueno, aquí vemos que puede ser que tengamos uno que otro error en la parte del despeje de esta fórmula, pero la idea es que vamos a, en las ecuaciones, el libro puede ser que tenga sus cuantos errores de procedimiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir revisando. En este caso estaba separando el teta 1, K1 por teta 1 sobre J1, o de un solo, pues podría haberlo hecho, K1 sobre J1, teta 1 por teta 2. Entonces aquí lo había separado, pero aquí parece que me le agregó otro valor que no tiene nada que ver. En la otra ecuación que teníamos, igual tendríamos que hacer nuestro despeje correspondiente y nos quedaría aquí sería sobre J2, ¿verdad? Que vamos a dividir todo y los otros los vamos a pasar al otro lado cambiando signo, ¿verdad? Entonces quedaría derivada segunda teta 2 con respecto al tiempo, que es esta parte que tenemos acá, es igual K1 sobre J2 sería K1 sobre J2 por teta 2 teta 2 más el otro que teníamos, que es este, K2 sobre J2 por teta 2, podemos despejar ahí el teta 2 y sería sumar K1 con K2 sobre J2 y quedaría nada más K1 por teta 1 sobre J2, que es este de acá, y ese sería pues el despeje para la segunda ecuación que hallamos para la masa J2. En el siguiente paso pues tendríamos que realizar cambios de variables y entonces aquí él sustituye y1 por teta 1 en la fórmula, y2 por la primera derivada de y1, o sería lo mismo derivada de teta 1 con respecto al tiempo, y2', que sería la segunda derivada de teta con respecto de teta 1, y después x1 a teta 2, x2 la primera derivada de teta 2 y x2' sería la segunda derivada. Entonces, haciendo el cambio de variables nos dice que para la primera ecuación nos queda, que sería esta de acá, y'2, que sería la segunda derivada de teta 1 con respecto al tiempo, es igual a t sobre j1 más K1 sobre J1 por teta 2. Teta 2 dice que vale x1, aquí abajo, menos, aquí sí ya, en esta sí ya no lo puso bien, es el error que teníamos acá, menos K1 sobre J1 por Y1, que Y1 es teta 1, ¿verdad? Que decía que en esa parece que tiene un error
en el desarrollo, pero ya nos aparece corregido pues en la transformación de variable. En la segunda ecuación que teníamos acá sería x2' igual a k1 sobre j2, teta 1 vale y1 acá, menos k1 más k2 sobre j2 por teta 2, que vale x1. Una vez que tenemos hecho eso, construiríamos nuestras matrices de estado. En esta ponemos todas nuestras variables, y1', y2', x1' y x2'. Las variables pues con sus derivadas por este lado, y aquí las variables sin derivar, ¿verdad? Las variables lineales, digamos. Y aquí tenemos pues las funciones que son dependientes, digamos, de la entrada, que son los torques. Los torques es la entrada que vamos a ejercer en el sistema para que produzca la salida al otro lado. Entonces esta sería nuestra función de entrada, que es la función de excitación que le llamamos, ¿verdad? Entonces tenemos acá que los torques. Entonces, si nosotros vemos en digamos, tenemos que y1', digamos acá, para la primera ecuación, es igual a 1 por el segundo. Sería y2 más 1 más t sobre j1, que sería una de las ecuaciones que tenemos ahí. En la segunda pues tendríamos que y2' igual menos k1 sobre j1 por y1 más 0 y2 más k1 sobre j1 por x1 más 0 por x2 más lo que corresponda pues acá, en este caso el segundo sería 1 sobre j1 por t. La tercera sería, dice x1' es igual a 1, sería a x1. En la tercera tenemos a 0 para el otro lado, y en la cuarta tenemos x2' es igual a k1 sobre j2 por y1 más 0 por y2 menos k1 más k2 sobre j2 por x1 más 0 por x2, y aquí en este caso que tenemos 0 por t. O sea, nos tendría que coincidir con las transformaciones de variables que tenemos hechas arriba, ¿verdad? Después de eso, obviamente tendríamos que construir nuestro diagrama de flujo de señales, ¿verdad? Y aplicar las ecuaciones de Mason para determinar la ganancia general del sistema, ¿verdad? Como tal, que son ejercicios que ya hemos visto al comienzo. Pero en este caso pues estamos viendo prácticamente cómo deducir del modelo físico, llegar a las ecuaciones, y la parte de resolución de las ecuaciones ya lo hemos hecho en otra parte. Entonces no es tan crucial, más que trasladar el modelo a la parte matemática, ¿verdad? El modelo físico a un modelo matemático, que es lo que nos interesa. Después tenemos el ejemplo 6, determinar la matriz de estado del sistema mecánico de rotación mostrado. Entonces aquí tenemos igual, ¿verdad? Otro torque acá. Nuestra velocidad de nuestro desplazamiento angular teta 1, un resorte con constante K1, tenemos engranaje, ¿verdad? De N1 a N2, la relación de dientes, y T1 a T2, que son los torques. Después tenemos otro diferente torque, ¿verdad? De rotación, y otro resorte pues, rotacional. Siguiendo el proceso explicado en el ejemplo anterior, analizamos J1, que es el de acá, y hacia atrás pues solo lo tenemos a él y le aplicamos el torque de S, sería J1 por la segunda derivada de teta 1 con respecto al tiempo, ¿verdad? Su ecuación, más hacia el otro lado él conecta pues con un resorte, y hay una diferencia que va del 1 al 2 pues. Entonces K1 teta 1 menos teta 2.
de donde pues aquí ya nos lo va despejando, tal vez un poquito más en orden, digamos, que el caso anterior. Entonces despejado sería segunda derivada de teta 1 con respecto al tiempo igual a eh, este t de s sobre j1 más, aquí ya lo separamos, k1 teta 2 sobre j1 menos k1 teta 1 sobre j1, ¿verdad? Porque pasaría al otro lado, entonces cambia de signo. Se analiza el siguiente engranaje. Y nos queda pues en el segundo engranaje que es el que tenemos por acá. Dice que nos va a quedar en este K1 teta 2 menos teta 1, que sería este resorte que tenemos acá. Bueno, perdón, estamos en el engranaje, ¿verdad? En el engranaje acá, el engranaje conecta hacia atrás con un resorte, ¿verdad? O sea, le aplica directamente un resorte y una diferencia de teta 1 que iría de teta 1 a teta 2. Entonces nos queda K1 teta 2 menos teta 1, ¿verdad? Que es lo que le aplica teta 2, teta 1, más el torque, ¿verdad? Que aplica en este lado, T1, es igual a 0, multiplicando, distribuyendo los factores, K1 teta 2 menos K1 teta 1 más T1 igual a 0. Después tenemos en el otro lado, acá, en el torque 2, tenemos el torque de arriba y tenemos lo que va al otro lado. Entonces no tenemos torque 2 de S va a ser igual a J2, que es este de acá, segunda derivada de teta 3 con respecto al tiempo, más K2 por teta 3, que sería la del resorte que tenemos hacia adelante, más beta derivada de teta 3 con respecto al tiempo, porque aquí tenemos un amortiguador en esta parte, entonces también lo tenemos que involucrar. Luego tenemos las ecuaciones de los engranajes que dice N1 sobre N2 va a ser igual a T1 sobre T2, y también N1 sobre N2 va a ser igual a T3 sobre T2, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá, T3 a este lado y T2 a este lado. Entonces, haciendo despeje, T3 va a ser igual a N1 sobre N2 por T2. Aquí tenemos otro error, ¿verdad? Con las asignaciones de los números. Y T1 va a ser igual a N1 por N2 por T2. Entonces, si nosotros introducimos esos datos acá a T1 y a T2, ¿verdad? Vamos a encontrar esta ecuación que tenemos aquí. Digamos en K1 por T2, K1 T2 menos K1 T2, K1 teta 2 menos K1 teta 1, más torque 1, que es igual a J2 por N1 sobre N2 al cuadrado, segunda derivada de teta 2 al cuadrado, de teta 2 sobre dt, más sería después tenemos T2 de S aquí también tenemos más errores, pues porque hasta aquí debería llegar
la ecuación. Después tendríamos que sustituir en la que sigue, que es T2 de S, con respecto a lo que tenemos. Y nos daría segunda derivada de teta 2 con respecto al tiempo igual a K1 sobre sería despejar toda esta parte de acá, y las partes que están multiplicando sería pasarlas a dividir. Aquí hay una parte que tenemos que está mezclada, pues, sumada, que no nos va a dar, pero nos quedaría pues en esta forma, haciendo las divisiones que corresponden. K1 sobre J2, N1 sobre N2 al cuadrado, teta 1 menos K3 por N1 sobre N2 al cuadrado más K1 sobre J2, N1 sobre N2 al cuadrado, teta 2 menos beta sobre J2 derivada de teta 2 con respecto al tiempo. Esto sería en esta ecuación que tenemos acá. Entonces ahí tenemos todas las ecuaciones que necesitamos, y pues hay que hacer los cambios de variables que corresponden. X1 igual teta 1, X1 es la primera derivada, X1' es la primera derivada de X1, Y1 es teta 2, Y1 es Y1', entonces sacando las ecuaciones tenemos X2' igual T sobre J1 más K1 sobre J1 Y1 menos K1 sobre J1 X1, y Y' pues nos va a dar esta ecuación que tenemos acá, K1 sobre J2 N1 N2 al cuadrado por X1 menos K3 N1 sobre N2 al cuadrado más K1 sobre J2 por N1 sobre N2 al cuadrado por Y1 menos beta sobre J2 Y2. Y después construiríamos pues la matriz de estado con esas ecuaciones que tenemos, con las variables derivadas que tenemos acá, X1', X2', Y1', Y2', y aquí las variables sin derivación, X1, X2, Y1, Y2, y al otro lado pues los torques que corresponden, ¿verdad?, para la excitación que tenemos. Y es lo que tenemos pues de momento, ¿verdad? Se complica un poco pues la parte del álgebra, pero obviamente que no es muy complicado ni difícil hacer la determinación de las ecuaciones, que es lo que nos interesa a nosotros. Y eso serían pues los dos ejercicios que nos da el libro resuelto, ¿verdad? Entonces pasaríamos, si no tienen alguna duda respecto a eso, si hay alguna duda pues podemos revisarla. Si no, pasaríamos a ver lo que corresponde a los sistemas electromecánicos. ¿Alguna duda que haya al respecto de este ejercicio? Son similares a los que vimos la vez pasada, lo único es la aplicación, pues que esta es rotacional y la otra era traslacional. Un poco complejo obviamente porque nos toca recordar bastantes cosas de las que vimos en física 1 y física 2, ¿verdad? Que son bases. Más eléctrica, circuitos eléctricos 1, 2. Recordar todas las leyes que hemos ido estudiando, porque esas son las que aplicamos ahora en estos sistemas, ¿verdad? Ya es como, digamos, una sumatoria de todo lo que se ha ido aprendiendo para ya aplicarlos en un campo específico de la ingeniería, que es la parte del control. Si no hay, entonces pasaríamos a ver un poco de los sistemas electromecánicos. Entonces nos dice la teoría, dice: sistemas electromecánicos, la corriente eléctrica y el campo magnético interactúan de dos maneras particularmente importantes.
Para comprender la operación de la mayoría de los sistemas electromecánicos se deben considerar dos aspectos. El primero consiste en que si una corriente I amperios circula a través de un conductor de longitud L metros y además este es colocado en un campo magnético B Tesla que forme un ángulo recto respecto a la corriente, entonces existe una fuerza generada en el conductor, queda expresada en magnitudes en newton por la ecuación. Fuerza es igual a L, L es la longitud y es la corriente, newton, ¿verdad? Esta ecuación es la base de la conversión de energía eléctrica en trabajo mecánico y es llamada ley de motores. El segundo es la relación electromecánica importante. Consiste en el efecto mecánico de movimiento en voltaje eléctrico. Si un conductor de longitud L metros se mueve en un campo magnético B Tesla a una velocidad V en metros por segundo y mutuamente forman un ángulo recto, B, ¿verdad?, campo magnético, y V la velocidad, entonces el voltaje generado en el conductor queda expresado en magnitudes en la ecuación E de T es igual a B por L por V voltios. Esta ecuación es llamada la ley de generadores. Ahora bien, analizaremos motores de corriente continua para los casos generador por corriente de campo y motor de corriente de armadura. Generador corriente directa o CD. Un generador CD puede ser usado como un suplidor de potencia en el cual la potencia requerida para excitar el circuito de campo es más baja que el índice potencia de salida del circuito de armadura. El voltaje EG inducido en el circuito de armadura es directamente proporcional al flujo de magnitud Φ producido por el campo y la velocidad de rotación W en la armadura, expresado como E de G o E sub G es igual a K1 Φ W. El flujo en función de la corriente de campo y el tipo de material usado hasta llegar a saturación. Esta relación es aproximadamente lineal, entonces el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo. Φ es igual a K2 y F. E sub G es igual a K1, K2 y W sub F. Se considera la velocidad del generador constante y la ecuación queda expresada. E sub G igual K sub F por I sub F. El modelo del generador se representa en la figura número 37, donde LA, tenemos acá, RA, RF y LF son resistencias e inductancias de armadura y campo respectivamente. Motores de corriente continua controlada por corriente de armadura o inducido. El troque o par desarrollado por el motor mostrado en la figura número 43, ¿verdad?, que teníamos acá, bueno, aquí arriba tenemos un error aquí de numeración, igual es proporcional a la magnitud del flujo Φ a la corriente de campo I sub F y a la corriente de armadura I sub A. Si suponemos que la corriente de campo es constante y esta es la encargada de generar el campo, el que a su vez es el responsable de producir el flujo Φ, entonces el flujo es aproximadamente constante. Concluimos que el torque o par puede expresarse como T igual K sub P Φ I sub A, o torque igual K sub A y sub A. Ahora bien, el voltaje generado en el devanado de la armadura de motor B sub M puede ser escrito como B sub M igual K Φ derivada de teta con respecto al tiempo, donde K es un parámetro del motor, Φ es el flujo magnético y derivada de Φ con respecto al tiempo es la velocidad angular. Suponemos que el flujo magnético es constante, por lo tanto la ecuación queda B sub M igual K sub M derivada de Φ con respecto al tiempo. La asunción del flujo es muy importante porque si el flujo es variable, entonces se convierte en una ecuación no lineal de dos variables. Allí el análisis es mucho más complejo y engorroso, por lo que la transformada de Laplace no puede ser usada para estos casos. Motor de corriente continua controlada por corriente de campo.
El motor de corriente continua por efecto de campo convierte energía eléctrica continua en energía mecánica. Gran parte del par generado es utilizado para mover carga externa. Asimismo, cabe destacar que de acuerdo a las características de funcionamiento que este tipo de motor ofrece, como lo son la generación de un par elevado, controlabilidad de la velocidad en amplios rangos y adaptabilidad a diversos tipos de métodos de control, es la razón por la cual son ampliamente utilizados en sistemas de control tales como los manipuladores robóticos, mecanismos de transporte de cinta y unidades de cinta, entre muchos ejemplos que podemos citar. A continuación mostramos en la figura número 45 el diagrama esquemático de un motor de corriente continua controlado por corriente de campo. Entonces aquí tenemos nuestra fuente, la resistencia y la inductancia RF, L sub F, y aquí al otro lado tenemos, ¿verdad?, la resistencia R sub A y la inductancia L sub A. Y aquí tenemos pues ya el torque, ¿verdad?, de este elemento que tenemos rotacional, ¿verdad?, o la parte del motor, pues digamos, del eje del motor que va a rotar. El voltaje de entrada se puede aplicar a los terminales de excitación o a los de inducción. El flujo en el espacio libre en el motor es directamente proporcional a la corriente de excitación o de campo, siempre que el campo no esté saturado, de modo que phi igual K sub F y sub F. Se supone que el par desarrollado por el motor está relacionado linealmente con phi, con la corriente del inducido, es decir, T sub M igual a K sub 1, K sub F y sub F, T de I sub A de T. Es evidente que para mantener la proporcionalidad de la ecuación, la corriente de armadura debe ser constante, mientras que la corriente de campo es la generada por el voltaje de entrada, lo que proporciona una sustancialmente amplificación de potencia. Entonces se tiene T sub M igual K sub F y sub F de T. Y tendríamos aquí nuestro ejemplo número 7, ¿verdad? Ejemplo 7, determinar la matriz de estado del sistema electromecánico mostrado a continuación. Y aquí nos dan B sub I, RF, L sub F, R sub A, L sub A, el torque, ¿verdad?, de salida, J, el ángulo de rotación. Aquí tenemos un amortiguador con constante beta y un resorte, ¿verdad?, que tenemos constante K. Se aplica la ley del circuital del voltaje de Kirchhoff, y entonces aquí teníamos, ¿verdad?, menos B sub I igual al voltaje que tenemos acá, que sería R sub F por I sub F, más, en este ya lo conocíamos en la parte eléctrica, que sería L sub F por la derivada de la corriente y sub F con respecto al tiempo. Todas son igual a cero, las caídas de voltaje, ¿verdad? Caídas y subidas, la sumatoria tiene que ser cero. Segundo paso, se aplica la ley de Newton para encontrar las ecuaciones mecánicas. Y decíamos que aquí, pues, en el torque que tenemos acá, hacia la parte de atrás, tenemos que el torque es igual a J derivada de este ángulo θ que tenemos aquí, segunda derivada con respecto al tiempo. Este que tengo acá en el resorte decíamos que es K por θ, y en lo otro que tenemos, pues, en el amortiguador de acá, es beta derivada de θ con respecto al tiempo. Tercer paso, se relacionan las ecuaciones circuitales y mecánicas usando la ecuación número 65, T igual K sub F y sub F, y I sub F despejado sería T entre K sub F, y sería igual a todo esto que está aquí dividido entre K sub F. Entonces sería J sobre K sub F derivada de θ segunda, ahora con respecto al tiempo, K sobre K sub F θ más beta sobre K sub F de θ con respecto al tiempo.
Sustituimos corriente de campo en la ecuación circuital, ¿verdad? También el equivalente a la corriente de campo, T sobre K sub F en la que tenemos acá. Y nos queda B sub I más R sub F, J sobre K sub F, derivada segunda con respecto al tiempo, más beta sobre K sub F, derivada de teta con respecto al tiempo, más K sobre K sub F por teta. Más L, derivada, ¿verdad?, de lo que tenemos, que es lo que habíamos hallado aquí. Sub F es todo esto, entonces nosotros vamos a meter esos valores acá, todos esos valores acá y todos esos valores en la derivada. L más la derivada de todo eso, y eso tiene que darnos 0. Entonces nos quedaría menos B sub I, J LF sobre K sub F, derivada tercera, de teta con respecto al tiempo, más RFJ más LF beta sobre K sub F. Entonces habría que ver ahí, porque aquí, ¿verdad?, estamos derivando esta parte y nos va a quedar pues todo eso, el LF que teníamos. Aquí si le hacemos derivada a este nos va a dar tercera derivada, a este nos va a dar segunda derivada, y en el que sigue pues nos va a dar la primera derivada, ¿verdad?, que es lo que está saliendo ahí en todas esas partes. Después tendría que en esas ecuaciones sumarse los factores que son iguales, las primeras derivadas con las primeras, la segunda, y las constantes con las constantes, para llegar hasta lo que tenemos pues acá en esta ecuación final que tenemos acá. Quinto paso, construir la matriz de estado usando cambios de variable. X1 vale teta, X2 vale X1', X3' es igual a X2'. Y entonces deduciendo acá, en esta ecuación, ¿verdad?, X3' sería BI, todo se tendría que pasar al otro lado a positivo, y entonces habría que dividir entre JLFKF, ¿verdad?, que está aquí, y nos viene quedando esta última ecuación. Menos RFJ más LF beta sobre JLF por X3 menos RF beta más LFK sobre JLF X2 menos K sobre JLF X2. Después construiríamos nuestra matriz, ¿verdad?, de estado. Y tenemos las tres ecuaciones, X1', X2' y X3'. Y aquí las variables sin derivación, y aquí tenemos nuestra función de entrada, que es B sub I. Esta igual tendrían que representarnos a estas variables que tenemos acá, o estas ecuaciones que tenemos acá, ¿verdad? Y es lo que tenemos ahí. Tenemos igual también otro ejemplo 8 con el que pudiéramos revisar ahí y ver cómo se desarrolla. Esta parte pues no es tan crucial, no lo vamos a meter tanto, porque esta parte es más eléctrica que electrónica, ¿verdad? Entonces no nos corresponde tanto, pero sí por lo menos manejar un poquito de la teoría. Pueden tratar de ver el ejercicio número 8 ustedes, para que tengan un poquito de más práctica, ¿verdad? Pasaríamos a ver un tema de lo que son las analogías entre los diferentes sistemas que hemos visto. Hemos visto pues la parte de los sistemas mecánicos, eléctricos, electromecánicos, ¿verdad?, y la parte
traslacionales y rotacionales. Entonces vamos a ver cómo se relacionan entre ellos. Entonces tenemos este tema de los sistemas análogos. Dice los sistemas que pueden representarse mediante el mismo modelo matemático pero son diferentes físicamente se llaman sistemas análogos. El concepto de analogía es muy importante por las siguientes razones. 1. La solución de la ecuación que describe un sistema físico puede aplicarse a un sistema análogo en forma directa en otro campo. 2. Un tipo de sistema puede que sea más fácil de manejar que otro. En lugar de construir y estudiar un sistema mecánico, podemos construir un sistema análogo eléctrico que son más fáciles de manejar experimentalmente. Analogía mecánico-eléctrica. Hay dos analogías eléctricas para los sistemas mecánicos, la analogía fuerza-voltaje y la analogía fuerza-corriente. Entonces tenemos la analogía fuerza-voltaje. Entonces para fuerza tenemos el par de torque, ¿verdad? Podría ser, ya fuera los mecánicos translacionales o rotacionales, ¿verdad? Fuerza o torque, decíamos. Entonces se relacionan o son una magnitud equivalente al voltaje en los sistemas eléctricos. La masa M o el momento de inercia J, ¿verdad? Que es en el rotacional, dice que se correspondería con la inductancia L, ¿verdad? En los sistemas eléctricos. El coeficiente de fricción o viscosa beta dice que se corresponde con la resistencia R en la parte eléctrica. La constante del resorte K con el recíproco de la capacitancia 1 sobre C. El desplazamiento X o el desplazamiento angular θ con la carga Q, ¿verdad? En la parte eléctrica. Velocidad o velocidad angular con la corriente I. Ejemplo 9, se considera el siguiente sistema mecánico y el sistema eléctrico que se muestran a continuación. La ecuación para el sistema mecánico es la siguiente: m segunda derivada de x con respecto al tiempo, ¿verdad? Que es la parte de la masa aquí, la velocidad, ¿verdad? De traslación, de mover nos va a dar que la primera derivada de x es la velocidad y la segunda es la aceleración, y m, la masa por la aceleración, nos va a dar esta fuerza que tenemos aquí para m, más beta derivada de x con respecto al tiempo, que es para el amortiguador que tenemos acá, más para la parte del resorte decimos que es kx, igual a la fuerza aplicada, ¿verdad? En el caso del circuito eléctrico que tenemos allá, pues aplicamos las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Y nos va a quedar que L, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Esta es la fórmula, pues digamos que la corriente, el voltaje en el inductor, perdón, acá, el voltaje en el capacitor, el voltaje en la resistencia, igual al voltaje en E que tenemos ahí de la fuente, más R derivada de la carga con respecto al tiempo, que es RI, ¿verdad? La derivada de la carga con respecto al tiempo nos va a dar la corriente, más la carga entre el capacitor, dice que es igual a E. Si comparamos, dice las dos, pues nos va a quedar igual. L corresponde a M, la otra lleva una derivación, ¿verdad?, de carga, más R, que correspondería a beta, derivada de Q con respecto al tiempo, más KX, que sería Q entre C, donde X sería 1 sobre C, perdón, el de K sería 1 sobre C, y eso es igual a la fuerza aplicada, mientras que aquí es igual a E, que es la fuerza que aplica pues la fuente para mover la corriente que va circulando el circuito, ¿verdad? Obsérvese que si comparamos las dos ecuaciones diferenciales antes descritas para los sistemas eléctricos y mecánicos, notamos que estas tienen las mismas características matemáticas, por lo tanto concluimos que estos sistemas describen un comportamiento análogo. Analogía fuerza-corriente. Para la fuerza o el par torque tenemos la corriente I, para la masa M y el momento de inercia J, la capacitancia C, para el coeficiente de fricción viscosa beta, la recíproca de la resistencia 1 sobre R, y para la constante del resorte K, la recíproca de la inductancia 1 sobre L, el desplazamiento X, el desplazamiento angular θ, acoplamiento por flujo magnético Φ,
velocidad o velocidad angular, que es el voltaje E. Ejemplo 10, consideremos el mismo sistema mecánico del ejemplo 9, el sistema eléctrico mostrado a continuación. IDS, aquí hay una corriente, ¿verdad? Un voltaje en la resistencia R, un voltaje en la inductancia L y un voltaje en el capacitor E, que sería que están en paralelo. La ecuación del circuito es, ¿verdad? E entre R me va a dar la corriente, I2, más I del inductor, más C derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a IS, que sería IS es la fuente de corriente. El flujo phi está relacionado con el voltaje mediante la ecuación derivada de phi con respecto al tiempo igual a E, sabiendo que I es igual a 1 sobre L la integral de E de t y I de C igual a C derivada de E con respecto al tiempo. La ecuación circuital puede escribirse en función del flujo como C derivada segunda de phi con respecto al tiempo más 1 sobre R derivada de phi con respecto al tiempo más 1 sobre L phi es igual a IS. Ahora bien, la ecuación del sistema mecánico del ejemplo anterior es M derivada segunda de X con respecto al tiempo más beta derivada de X con respecto al tiempo más KX igual F de t. Encontramos que los dos sistemas son análogos. Veamos ahora cómo usar estas analogías en la solución de sistemas mecánicos basados en los conceptos desarrollados anteriormente para la construcción de una red mecánica o modelo eléctrico equivalente. Para ello utilizaremos un ejemplo sencillo que a continuación ilustramos. Ejemplo 11. Dibuja el modelo eléctrico equivalente o red mecánica del sistema mecánico mostrado. Entonces aquí teníamos el sistema mecánico, uno de los que ya hemos desarrollado anteriormente. Dice, para dibujar una red mecánica o analogía eléctrica, el primer paso es ubicar los desplazamientos X1 y X2 como nodos de referencia del circuito. Entonces, tenemos X1 y X2 para M1 y M2. Entonces aquí tengo M1 y aquí tengo M2. Por tanto, esos serían los nodos que tenemos acá. Todos los elementos de esta red deben ser conectados entre estos puntos. Como segundo paso, se debe cumplir que sobre estos nodos la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0, la cual es análoga a la ley de Kirchhoff de corriente. Veamos cómo queda la red mecánica, la cual representa el modelo eléctrico equivalente. Entonces tenemos F de t acá, que sería la corriente, acá. La constante K1 que viene para acá, el primer elemento. Después tendríamos el siguiente elemento, pues que es el punto que habíamos tomado, M1, que es nuestra fuerza. Y después tenemos el que sigue, el amortiguador. Después la siguiente constante K2, el M2 y tenemos por último el último amortiguador. Entonces eso es lo que él nos expresa, que podemos representar un circuito de mecánico a eléctrico, si así lo queremos, y hacer el estudio, ¿verdad? Entonces el modelado lo que hace es que podamos transformar de un modelo a otro, buscando que podamos llegar a la solución de una forma más sencilla, que nos permita experimentar con el sistema físico a través de su modelo sin necesidad de estar trabajando directamente sobre el sistema físico, ¿verdad? Real. Entonces por el día de hoy llegaríamos por aquí. Solo nos quedaría el tema de los sistemas de control de nivel para el día y los sistemas de transmisión de correa que vamos a ver para el día viernes, ¿verdad? Y con eso concluiríamos este capítulo, esta unidad en esta semana, ¿verdad? Si hay alguna duda o alguna pregunta, ¿verdad?, la podemos realizar ahorita en este tiempo que tenemos, ¿verdad? Profe, mire, si tenemos una consulta, no sé, en el transcurso de la semana, le podríamos preguntar. Sí, ustedes me pueden enviar ahí en cualquier momento. Recuerden que igual el jueves estoy en la universidad en el horario pues que corresponde
de las 3:40 a las 4:40. Pero igual, si ustedes tienen dudas, ustedes siempre me escriben por el grupo, por el WhatsApp o por la plataforma. Igual yo les voy respondiendo alguna consulta que tengan, ¿verdad? De los ejercicios que estamos desarrollando. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna otra duda que tengamos al respecto? Recuerden que ya tenemos poquito, pues los que nos quedan más, hoy es miércoles, ya nos quedan nada más unos pocos días y la siguiente semana para concluir. Yo sé, esta clase pues realmente es bien amplia en contenido y aún en el tiempo normal de clases nos hubiera costado tal vez llegar a cumplir todo el contenido. Pero con los atrasos que hemos tenido, por eso igual yo estoy tratando de avanzar lo más que pueda en contra del reloj por el tiempo, porque me gustaría pues que por lo menos llevemos las nociones. Yo sé que no es una clase pues que es indispensable para telecomunicaciones, pero no se sabe, pues allá ya en el trabajo, pues en la calle, aunque sean de telecomunicaciones, le puede salir en otra área a lo mejor, o a lo mejor a alguien le gusta y quiere enfocarse a trabajar en algo de esto, o le hace falta para alguna cosa de telecomunicaciones esta parte, igual le sirve, ¿verdad? Tener toda la base. Entonces terminaríamos esta semana, el viernes, con esta parte de teoría de modelado, para tratar de ver la otra parte que es la del diseño de sistemas de control, que sería la última con la que concluiríamos en las 3 últimas sesiones de la otra semana, ¿verdad? Entonces por mi parte eso sería todo, pues gracias por participar en la sesión y nos veríamos entonces el día viernes, ¿verdad? A la primera a la 1 sería, de 1 a 2:20. Entonces por mi parte es todo. Buenas tardes entonces, ¿verdad?